Bueno, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una excelente charla. En esta vamos a hablar acerca de la neurobiología desde la perspectiva de Oliver Sacks. Él fue un neurólogo muy famoso que escribió varios libros de los cuales pues existen varios nombrados en toda la trayectoria de la medicina contemporánea y que también llegó a influenciar a varios jóvenes entusiastas de la neurología. Hoy en día vamos a hacer, así como está apareciendo en esta presentación, un road trip para hablar acerca de su perspectiva, acerca de la neurología y varios apuntes adicionales que espero que puedan gozar durante esta charla. Y bueno, durante este encuentro vamos a tener en el liderato de toda esta charla a Juan José y a Sara, dos antiguos expositores de nuestro grupo de interés y que pues apreciamos demasiado. Y bueno, darles las gracias el día de hoy también por brindarnos esta charla cultural y para desconectarnos un ratico de toda la fatiga de la semana y hablar un poquito de neurobiología. Entonces, chicos, estamos en sus manos y podemos empezar cuando ustedes lo deseen. Bueno, Pacho, muchas gracias. Queremos darles las gracias también otra vez por darnos la oportunidad de estar acá. Entonces, bienvenidos todos los que se conectaron. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Entonces, nada, pues hoy queremos como relajarnos un poquito, cambiar un poco la dinámica y contarles un poco de Sachs que tanto a Juanjo como a mí nos encanta tanto. Nos gusta mucho como su forma de hacer medicina y todo lo que encontramos en sus libros. Entonces, este es un pequeño espacio que quisimos como hacer para compartir con ustedes esta pasión que tenemos, pero al mismo tiempo les extendemos la invitación de que hagan cualquier charla, como si tienen un tema interesante también para exponer, que se animen. Es una iniciativa muy divertida. Y por último, ya para iniciar, pues decirles que en verdad estamos en confianza. Si hay preguntas, dudas o quieren hacer algún apunte, pues nos vayan levantando la mano y hablen con confianza. Entonces, mi nombre es Sara Alejandra Yate, soy estudiante de medicina de cuarto semestre y Y mi nombre es Juan José Berrío y también soy estudiante de cuarto semestre de medicina. entonces para empezar les vamos a leer esta pequeña frase que sacamos de uno de los libros de Sachs. Entonces, la frase es de el hombre que confundió a su mujer con un sombrero y esta dice, si un hombre ha perdido una pierna o un ojo, él sabe que ha perdido una pierna o un ojo. Pero si se ha perdido a sí mismo, no lo sabrá porque él ya no está ahí para saberlo. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, como ya les habíamos contado, este es un pequeño road trip por la vida de Sachs, donde vamos a hablar de su vida, de sus obras, pero también digamos que quisimos extraer uno de los textos que más nos gustó de cada libro. Entonces vamos a hablarles de dos libros que son Alucinaciones y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y por último les vamos a dar como unos fun facts de Sachs para también como amenizar un poco la charla. Entonces empecemos. Entonces vamos a apagar las cámaras por conexión a internet, pero igual cualquier cosa estamos súper pendientes. Bueno, entonces para iniciar vamos a hablar un poquito de este día tan especial. Vamos a iniciar nuestro viaje en el barrio de Cricklewood en Londres. Y entonces hagamos como un time machine. Vámonos atrás en el tiempo al 9 de julio de 1933. Podía parecer un día como cualquier otro, súper normal, pero quizás uno de los días más importantes para la neurología, ya que fue el nacimiento de Oliver Wolf Sachs. Entonces, Oliver Sacks nació en una familia judía de padres médicos. Su madre era cirujana y su padre era un médico practicante. Y en cuanto a sus estudios, sabemos que realizó su carrera de medicina en la Universidad de Oxford o Queen's College y obtuvo su grado en el año 1960. Además hizo su residencia en neurología y neuropatología y una investigación en San Francisco en el hospital de MTC y la UCLA. Oliver se especializó en neurología, pero además sabemos que era un historiador científico, escritor y además un apasionado por la naturaleza. Y pues es precisamente es por esto, por el hecho de que era escritor, por lo que más lo conocemos. Se podría decir que durante su vida él escribió casi como una enciclopedia
que creó alrededor de los casos de sus pacientes y sus experiencias con las diferentes entidades que trataba a lo largo, digamos, de su práctica clínica. Pero también es posible evidenciar en sus escritos que no solamente nos hablaba de desórdenes neurológicos de sus pacientes, obviamente, sino también de algunas revisiones de sus libros favoritos, artículos de la historia de la ciencia y pues, como ya lo había mencionado, pues también de la naturaleza. Bueno, en cuanto a sus trabajos, en 1996 el doctor Sachs comenzó a trabajar como neurólogo consultante en el hospital Beth Abraham en el Bronx, en Nueva York, un hospital de cuidado crítico donde se encontró con un gran grupo de pacientes quienes habían permanecido décadas en un extraño estado como de parálisis, por decirlo así. Como lo describía el doctor Sachs, estatuas humanas. Él reconoció a estos pacientes como sobrevivientes de la pandemia de la enfermedad del sueño que se presentó en el mundo de los años 1916 a 1927. El doctor los trató con un nuevo medicamento experimental, la L-Dopa, y con este medicamento la gente pudo volver a la vida. Estos pacientes lo inspiraron para realizar su libro Despertares y posteriormente para la realización de la película con el mismo nombre. Del 2007 al 2012, el doctor Sachs también sirvió como profesor de neurología y psiquiatría en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, donde también fue designado el primer artista de la misma universidad. Y finalmente el doctor Sachs también del 2012 al 2015 fue profesor de neurología en la Escuela de Medicina de New York University, donde también hizo parte del New York University Comprehensive Epilepsy Center. Bueno, entonces para continuar les queremos hacer como un pequeño resumen de las obras más representativas de Sachs. Vamos a hablarles de 6 libros, entonces para iniciar vamos a comentarles un poquito sobre migraña. Entonces este fue el primer texto publicado por Sachs en el año 1970 y aquí refleja la experiencia del doctor como médico con pacientes que sufrían de migraña desde los inicios de su carrera. Entonces, en su opinión, él nos cuenta que la migraña posee un triple origen. Para él puede ser un origen fisiológico, psicológico y biológico. Y también destaca bastante que ni en la detección ni en el tratamiento de la migraña se pueden descuidar ninguno de los 3 factores. Entonces, queremos como hacer mención a una cita muy interesante que nos gustó bastante, y dice así: la migraña no solo es una descripción, sino también una meditación sobre la unidad de la mente y el cuerpo. Y sobre la migraña podemos entender como manifestación ejemplar de nuestra transparencia psicofísica. Después tenemos el libro Despertares, del que ya les había comentado Juanjo. Entonces aquí Sachs relata una historia súper emocionante y emotiva de un grupo de pacientes ingresados en el Hospital Monte Carmelo de Nueva York, donde Sachs trabajaba, que eran sobrevivientes de la epidemia de encefalitis letárgica. Recordemos que esta epidemia alcanzó magnitudes gigantes en los años 1920 y pues dejó a sus pacientes como en un estado como dormidos, por decirlo así, como estáticos. Entonces Sachs incorpora un tratamiento con L-Dopa y les da a estos pacientes este tratamiento, lo cual los ayuda como a despertar, entre comillas. Entonces pueden realizar movimientos otra vez motores, pueden recuperar un poco el habla. Sachs hace como un uso de música, digamos, de la época de su juventud, y ellos empiezan, digamos, a recordar las canciones, empiezan a bailar. Es muy linda, en verdad. Es muy lindo lo que Sachs pudo hacer en estos pacientes, y todo esto que les contamos lo podemos ver en una película que se basó precisamente en esta historia, donde, como ya había dicho mi compañero, nos cuenta al detalle lo que sucede. Se las recomiendo, en verdad es muy buena. Se llama igual Despertares y la protagonizan Robin Williams y Robert De Niro. Listo, entonces también tenemos el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Muy raro, ¿no? Pero sí, es real. Sí, sí pasa. O sea, es una historia muy interesante de la que ya les vamos a hablar. Entonces acá en este libro es como un compendio de varias historias y narraciones de pacientes que están perdidos en un mundo extraño y aparentemente irremediable de las enfermedades neurológicas.
Acá Sachs hace como una narración específica de cada caso de los pacientes que tienen terribles aberraciones de la percepción, que han perdido la memoria y por ende la mayor parte de su pasado, y son incapaces de reconocer a sus familiares u objetos cotidianos, los tienden como a relacionar o confundir, pero digamos que estas personas tienen algo, un don increíble, y es que son muy talentosos artísticamente y científicamente. Ahora, hablando de un antropólogo en Marte, un libro que fue lanzado en 1995, el doctor Oliver Sacks nos presenta 7 casos neurológicos que constituyen una profunda reflexión sobre la esencia de la identidad y los mecanismos del conocimiento. Nos habla de relatos paradójicos, así los nombra él, que nos presentan un aspecto de la existencia que no sería imposible conocer sin esa anomalía a la que denominamos enfermedad. Presenta varios casos, como por ejemplo el de un pintor, como ya dijo Sara, el doctor Sachs siempre mostraba personas con muchos talentos, que dejó de ver un color, si no estoy mal, creo que era el color rojo, luego de tener un accidente, y entre otros casos muy impresionantes. Luego tenemos La Isla de los Ciegos a Color, que fue lanzado en 1996, donde nos hablan de que Oliver Sacks siempre se ha sentido atraído por las islas. Y en este libro investiga a 2 grandes grupos de poblaciones que han sido condicionadas por un defecto o una deficiencia física. Entonces, la primera población que estudia se encuentran en las islas de Pingelab y Pompey. Estas personas tienen una afección en la que no pueden ver colores. Ellos básicamente, como nos dice el doctor Sachs, ven su vida en un mundo a blanco y negro y escalas de miles de grises. Mientras que en la otra isla, la cual es Guam, las personas presentan una enfermedad neurodegenerativa en la que se presenta una parálisis progresiva. Finalmente tenemos el libro de alucinaciones, el cual también les hablaremos más adelante, que fue lanzado en 2012, en el que quiero nombrar una frase muy representativa de este libro. El doctor Sachs nos dice, no vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro. De ahí es donde en ocasiones vemos cosas que en realidad no están, cosas que llamamos fantasmas, cosas que llamamos apariciones, visiones, pero no solo eso, estos episodios también pueden ser auditivos, también pueden ser olfativos, por lo que Oliver Sacks nos muestra todo esto y mucho más, siempre mediante su característico sentido del humor, en este libro llamado Alucinaciones. Súper, entonces ahora les vamos a hablar de dos de sus libros, empezando con Alucinaciones, y específicamente vamos a tratar un capítulo del libro que se llama Delirios. Entonces, para iniciar, vamos a leer esta cita que nos parece brutal. Entonces dice así: el delirio señala un problema médico, una consecuencia de algo que afecta a todo el cuerpo, el cerebro incluido, y que desaparece en cuanto el problema médico se soluciona. Entonces, básicamente, en este capítulo, Sachs nos cuenta casi, yo creo que todas las experiencias que tuvo en la clínica con los delirios. Y entonces nos va haciendo como digamos una clasificación y los va agrupando dependiendo cómo se presentan las manifestaciones y qué es lo que cada paciente experimenta y cuenta, ¿no? Porque también digamos algo muy característico de las narraciones de Sachs es que se centra mucho en darle una voz al paciente. Muchas veces él usa específicamente las citas o como la narración literal de lo que le contaban sus pacientes. Entonces, para iniciar, él nos habla de los delirios y las alucinaciones que él veía en la clínica y nos cuenta que las veía más en los pabellones médicos o quirúrgicos que incluso en las mismas consultas de neurología. Entonces, el primer caso que nos cuenta es de un paciente que tenía una falla renal. Entonces, por concentraciones tóxicas de urea, pero demasiado elevadas, este paciente presentaba delirios. También nos cuenta de un paciente que tenía cirrosis hepática y por ende tenía que tener una dieta baja en proteínas, pero digamos que este paciente le encantaba como comer queso. Entonces nos cuenta una vez una experiencia en donde el paciente no se aguantó las ganas y se comió como un paquete de queso completo. Entonces esto fue terrible porque terminó en coma y posteriormente cuando recuperó, digamos, el estado de la conciencia tuvo delirios y pues obviamente esto se debió al consumo elevado de proteínas.
También nos cuenta el caso de delirios por fiebres, específicamente en los niños, y nos cuenta de la historia de una amiga que tuvo, alguna vez esta niña tuvo fiebre por una varicela y la enviaron a la casa, ella se fue a su casa súper tranquila y cuando ella empieza a narrar que vivió como el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que de un momento a otro empezó a sentir que todas las extremidades de su cuerpo se agrandaban, que ella se estaba hinchando, que para el espacio en el que ella estaba se estaba volviendo gigante y de un momento a otro de la nada se encogía, todos sus brazos y sus extremidades se volvían más pequeñas y pues esto también, digamos, lo podemos ver caracterizado como una alucinación de la propiocepción. A mí, digamos, personalmente la que sigue me parece la más interesante. Se llama delirios intelectuales. Entonces, acá Sachs nos cuenta la historia de dos pacientes. El primero que tuvo una hinchazón mental o intelectual. Y entonces es muy raro escuchar esto, pero digamos que el delirio que presentaba este paciente era por un miedo a un número demasiado grande que violara los postulados básicos, como que le aterraba pensar en un número bastante grande. Y también tenemos el caso de Vladimir Nabokov, donde este personaje tuvo un delirio aritmético por imaginarse una raíz cuadrada demasiado elevada. Entonces, en este caso, nos contaba que el paciente estaba viendo un programa donde estaban haciendo como un concurso de matemáticas y había un japonés que era así súper, súper crack para las matemáticas y le pusieron a hacer una raíz elevada súper gigante y pues aquí Vladimir tuvo un delirio y no lo podía como concebir en su cabeza que hubiera una raíz tan elevada. Pero también por otro lado tenemos delirios que ofrecen descubrimientos, muy loco, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el caso de Wallace, que durante un ataque de malaria tuvo como una revelación de la idea de la selección natural. Entonces, este ataque le produjo un delirio que fue el que lo inspiró a contactar a Darwin para darle la idea del postulado de la selección natural. Y después, por otro lado, tenemos a Piranesi, que fue un artista italiano que tuvo una idea de grabados de las cárceles imaginarias, lo pueden buscar, por un delirio provocado por un opioide para el uso del tratamiento de la malaria. También Sachs nos cuenta de unas alucinaciones musicales audibles y visuales. Entonces nos cuenta el caso de una niña que tuvo una alucinación de música celestial por una fiebre bastante alta. Entonces ella nos cuenta que estaba en su cama acostada y de la nada empezó a escuchar como esta música celestial de ángeles y ella decía como, no, debe ser que estaban cantando los villancicos porque es Navidad. Y de la nada recordó que estaba en primavera y dijo como, no, no puede ser, es una alucinación. Pero también nos cuentan que hay unas alucinaciones donde una paciente vio literalmente las partituras musicales como a su alrededor y las notas musicales flotando. Entonces, personalmente a mí me recuerda a Queen's Gambit, no sé si ustedes la vieran, donde ella tenía la capacidad de ver las fichas de ajedrez moviéndose y eso me parece increíble. Entonces, acá podemos darnos cuenta que sí, que definitivamente es posible por una alucinación. Y por último, el mismo Sachs nos narra su experiencia de alucinación por un medicamento antimalárico. Entonces Sachs nos cuenta que iba a viajar a Brasil, entonces para viajar a Brasil tomó medicamentos antimaláricos aproximadamente una semana antes, durante el viaje y después del viaje. Entonces nos cuenta que cuando viajó, específicamente iba a viajar a Brasil, empezó a experimentar sueños coloridos, extremadamente brillantes y muy vívidos. Entonces él pensó, no, debe ser el trópico, no, cuando vuelva a Nueva York seguramente se me va a quitar. Pues no, volvió a Nueva York y se volvieron peores. Cada vez eran más normales, le quitaban el sueño y ya hubo un punto que no podía dormir, entonces decidió consultar con su médico y se dio cuenta que la medicina antimalárica, denominada Lariam, era la que le estaba produciendo sus sueños vívidos. Esta tiene un 30% de probabilidad de causar efectos secundarios de psicosis, sueños muy vívidos, llenos de color, pesadillas y alucinaciones. Ahora, revisando otro capítulo del mismo libro, Alucinaciones, llamado Doppelgangers, el doctor Sachs nos habla de que comúnmente las alucinaciones de uno mismo, como las llama él, se asocian con parálisis del sueño, que son situaciones en las que uno se siente levitando o flotando mientras está durmiendo, y hasta en algunas ocasiones en las que se abandona el propio cuerpo, llamado, y se flota por el espacio. Esto es llamado una experiencia extracorpórea. Entonces, varios de los pacientes del doctor Sachs, por los que le consultaban por esto,
describían sus experiencias tanto con la parálisis del sueño como con las experiencias extracorpóreas. Una de estas pacientes era Janet. Janet era una paciente que siempre sufrió de narcolepsia y de parálisis del sueño. Y ella le contaba al doctor Sachs que una noche ella se dejó ir en la parálisis del sueño. Lo que describe después de que se dejó ir, por decirlo así, es que sentía una dicha profunda, se sentía pacífica, sentía libertad mientras abandonaba su cuerpo. Y de igual manera ella sentía todos sus sentidos agudizados, por lo que le comentó al doctor Sachs que se sentía como una experiencia muy impresionante, muy brutal, por decirlo así, que a ella le gustaba experimentar y hasta a veces ella se daba cuenta que eso se producía por el cansancio, entonces a veces habían días que ya no dormía para poder sentir esa sensación de dicha, libertad que tenía cada vez que se separaba del cuerpo. Pero el doctor nos cuenta que esta situación no es de dicha para todos. Otro paciente, el doctor, le describió que igualmente que Janet sentía libertad y alegría al separarse de su cuerpo, pero al mismo tiempo él sentía un profundo miedo, un profundo terror de no poder volver a su cuerpo y quedarse en él. Como lo mencionaba el paciente, quedarse en el infinito. En cuanto a los mecanismos con los que esto funciona, no se conocen muy bien, pero se dice que pueden ser debido a que regiones específicas del cerebro son estimuladas durante un ataque de migraña o son estimuladas con actividad eléctrica cerebral. De igual manera, también se relaciona con momentos de hipoperfusión cerebral, hemorragias severas y conmoción, ya que esto se debe a que cuando el flujo sanguíneo cerebral está comprometido, se disocia la conciencia, haciendo que los pacientes que se encuentran paralizados tengan estas alucinaciones oníricas. Pero en ocasiones no se abandona el cuerpo mientras uno está durmiendo, sino que se abandona el cuerpo o se ve a alguien igual a uno estando despierto, uno estando consciente que está 100% despierto, que uno sabe que no está dormido. Entonces las personas ven un doble de sí mismo. Este doble imita movimientos, imita posturas, y a esto el doctor Sachs le llama autoscopía, o como es más conocido, un doppelganger. Si no estoy mal, hay varias series en las que nombran los doppelgangers, como lo son The Vampire Diaries, creo que también en Dark hablan un poco de doppelgangers. Entonces, en estas experiencias, los pacientes relatan que ven su doble paseando por el jardín, revisando las plantas, estando sentado en el escritorio o en la mesa, haciendo cosas que la persona original normalmente hace. Entonces esto puede ser como un poco impresionante para la persona, como decir, wow, hay alguien igual a mí ahí sentado en la mesa y no soy yo. Entonces, el doctor Sachs nos dice que es un fenómeno visual sin identidad, no tiene intenciones, no tiene deseos, no tiene iniciativas. Es decir, es un doble pasivo y neutral. Él no quiere nada, no hace nada, por decirlo así. Lo único que hace es imitar lo que nosotros hacemos. Esto también nos dice que está relacionado con las epilepsias, la neurosífilis, ya que la neurosífilis trae complicaciones en el funcionamiento cerebral y en la perfusión cerebral. Esto de la neurosífilis ya lo vamos a tratar más adelante. De igual manera está relacionado con la esquizofrenia, que es con lo que más se relaciona, con las lesiones cerebrales y trastornos postraumáticos. Finalmente, se habla también de una experiencia muy inusual que a mí la verdad me pareció muy impresionante, que yo dije como, wow, si a mí me pasa eso, yo no, la verdad no sabría qué hacer, que se llama eautoscopia. Esta eautoscopia se refiere a la interacción original de la persona original con su doble. Es decir, que la persona original va a ir a hablar con su yo doble. Entonces, esta interacción en muy pocas ocasiones es amistosa, ya que la mayoría de las veces se torna hostil porque se produce una perplejidad entre quién es el original y quién es el doble. Por eso quise poner esta foto aquí de los dos Spider-Man, en el que están preguntándose como, no, yo soy el real, yo soy el real, no, yo soy el real. Entonces eso sucede con la autoscopia. Esta situación en ocasiones puede ser muy maligna porque puede llevar a la persona
a un estado profundo de terror y llevarla a situaciones desesperadas. Yo creo que si todos nos encontramos con una persona igual a nosotros, que está actuando igual a nosotros, va a ser como muy choqueante y de verdad, vamos a tener muchas cosas, situaciones desesperadas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El que les conté que era como, "What?", súper raro, ¿no? Pero sí, es posible. Entonces vamos a empezar contándoles un poquito de la enfermedad de Cupido, que es un pequeño capítulo que nos narra Sachs y es bastante interesante. Entonces, el libro empieza con una narración de la paciente llamada Natasha K. Era una mujer de 90 años que después de cumplir los 80 advirtió cambios donde se sentía bastante feliz, rejuvenecida e interesada por los hombres jóvenes. Entonces ella hablaba con sus amigas y le decían como, oye, pero tú ya estás vieja, ¿por qué tienes esos disparates? No, no, porque es muy raro que estés así, ¿te has sentido bien últimamente? Entonces ella, Natasha, como que ella pensó y dijo, "Mm, bueno, sí, no, no es normal". Entonces fue donde Sachs tenía manifestaciones clínicas de la enfermedad de Cupido, que a la hora de realizar exámenes de líquido cefalorraquídeo dio positivo para la enfermedad de Cupido. ¿Y esta cuál es? La neurosífilis. Entonces, la paciente nos cuenta que durante su juventud, más o menos cuando ella tenía unos 20 o 30 años, ella hacía parte de un prostíbulo donde contrajo sífilis. Allí en ese mismo prostíbulo conoció a su esposo, quien la sacó de allí y la llevó a hacer un tratamiento de la sífilis. Pero digamos que en esta época no existía la penicilina, entonces no se erradicó la enfermedad, sino que se contuvo. Y pues posteriormente, 40 años después, ella empezó a presentar estas manifestaciones clínicas de la neurosífilis. Pero entonces Sachs nos cuenta que acá tuvo un dilema médico porque la paciente le decía, no quiero que me erradique la sífilis. ¿Pueden creer? O sea, le dijo eso, Sachs quedó como, ¿qué hago? Porque ella no quería que la enfermedad progresara, pero aún así no quería perder ese espíritu libre que había experimentado durante los últimos años. Entonces finalmente llegaron a un acuerdo médico con Sachs y él priorizó el bienestar de su paciente, que en este caso lo que ella quería era no un desarrollo de la enfermedad, pero tampoco sentir que iba a quitarle o restarle vitalidad de sus últimos años de vida. Entonces, por otro lado, después Sachs nos cuenta también la historia de un paciente llamado Miguel O. No era tan viejo, era más bien en una edad adulta, y era un paciente que se encontraba en una etapa agitada de neurosífilis. Presentaba dificultad en el habla y de la audición, por lo que la única manera de expresarse era con dibujos. Sachs, al hacerle la prueba como de la audición y se dio cuenta que él respondía perfectamente a lo que le pedían, dibujaba específicamente lo que se le pedía, y así era la manera en la que se comunicaban, pero digamos que en este caso sí se le hizo un tratamiento específico al paciente para erradicarle toda forma de neurosífilis, y el paciente, una vez recibió el tratamiento y terminó, decía, ya no veo cosas. Parecía tan real, tan vivo antes. Entonces acá nos permite ver un poco cómo el concepto de enfermedad y salud son distintos. No es como quizás lo percibimos, que estar enfermo y está mal y estar sano está bien. Entonces acá Zach dice algo que me parece impactante y se los voy a leer. Dice, la enfermedad puede ser bienestar, la normalidad enfermedad, la excitación puede ser una esclavitud o liberación, y donde la libertad puede residir en la ebriedad, no el de la sobriedad. El reino de Cupido y Dionisio. Bien, ahora vamos a hablar del mismo libro, del capítulo que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Entonces, el caso trata del doctor P. Él era un músico distinguido, él era profesor de una reconocida escuela de música, quien empezó a a tener problemas para distinguir a sus estudiantes. Entonces, él lo que hizo fue acudir a un oftalmólogo, que sería, yo creo que lo que la mayoría de la gente haría. No estoy distinguiendo bien, no estoy viendo bien, pues acudo al oftalmólogo. Entonces, para su sorpresa, el oftalmólogo le dijo que estaba supremamente bien de la visión. Entonces, eso era algo muy raro y al doctor P le pareció demasiado raro. Por lo que el oftalmólogo lo remitió al doctor Sachs. Entonces, cuando comenzó
consulta con el doctor Sachs, notaba que el paciente no lo miraba de una manera completa y normal, sino que lo miraba por partes. Es decir, le miraba la nariz, le miraba luego las cejas, luego la boca. Em, Él nos dice que no lo miraba de una forma completa. Entonces, a medida que la consulta fue transcurriendo, el doctor le iba a hacer el examen neurológico. Entonces le pidió que se quitara los zapatos para hacer un examen de reflejos. Entonces, cuando ya le realizó el examen, él le pidió que se colocara nuevamente el zapato, pero el doctor vio que no se lo puso. Entonces le preguntó por qué no se pone el zapato. Entonces el doctor P, el paciente, le dijo que, le dijo cómo es que este no es mi zapato, señalando su pie. Entonces ahí el doctor Sachs se pudo dar cuenta que el paciente había confundido su pie con el zapato, es decir, había pensado que su pie era el zapato y que el zapato era su pie. Entonces ahí el doctor empezó a quedar más perplejo, como qué está pasando con este paciente, no entiendo. Entonces le solicitó una nueva prueba, que era describir una imagen del desierto de Sahara que estaba en una revista de National Geographic. Entonces, cuando la empezó a describir, él notaba los detalles más finos. Entonces decía como aquí hay un río de agua azul, aquí hay unas personas de pie, aquí hay una cabaña, pero nunca se dio cuenta que se trataba de un desierto. Entonces, él notaba los detalles más finos, lo que podía ver, pero no veía como un horizonte en sí. Entonces, al finalizar la consulta, ya el doctor Sachs, la verdad, no sabía qué tenía el paciente y el paciente ya se iba ahí. Entonces, empezó a buscar su sombrero, pero en vez de coger su sombrero, cogió la cabeza de su esposa y se intentó colocarse la cabeza de su esposa en su cabeza. Entonces, ahí es de donde viene el nombre del capítulo y el nombre del libro, ya que el hombre confundió a su mujer con un sombrero. Y esto le hizo que el doctor Sachs quedara mucho más perplejo de lo que ya estaba. Posteriormente, el doctor Sachs fue a la casa del doctor P para hacerle más estudios, más pruebas, a ver si por fin podía saber qué tenía el paciente. Entonces, cuando llegó a su casa, encontró que él no podía reconocer amigos, no podía reconocer familia y ni siquiera podía reconocerse él mismo. Él, por ejemplo, le mostraba fotos de familia y no reconocía a la persona por saber que era la persona, sino por detalles característicos. Entonces, por ejemplo, les mostró y dijo, ¿cómo haces? Mi sobrino porque tiene el bigote así. Ese es mi primo porque tiene los dientes así. Pero si una persona no tenía como un rasgo característico que él recordara, no lo podía identificar. De igual manera, el doctor Sachs le llevó una rosa y le dijo, o sea, solo se la mostró y le dijo, ¿qué es esto? Pero él no sabía qué era, no podía decir qué era. Hasta que le dijo, por favor, huela la flor, huélala y siéntala. Entonces él olió la flor y sintió los pétalos e inmediatamente olió y sintió, dijo, esto es una rosa. Entonces ahí el doctor Sachs vio que algo de verdad estaba mal. Por último, el doctor Sachs reconoció que él únicamente podía hacer las actividades cotidianas cuando se encontraba cantando, ya que si no estaba cantando, no lograba reconocer las cosas. Entonces, esto lo observó cuando estaban comiendo. Entonces, estaban comiendo y él estaba cantando, pero al estar cantando podía comer normal, podía ver la sopa normal y todo bien. Pero en un momento hubo un ruido súbito que hizo desconcentrar de la canción al paciente. Entonces dejó de cantar y en ese momento que dejó de cantar, no, por decirlo así, no reconocía el tenedor, no reconocía cuál era el plato, hasta que su esposa le recordó la canción que estaba cantando y ahí sí ya pudo volver, por decirlo así, a reconocer el mundo. Entonces, el doctor Sachs nos dice que el paciente se hallaba perdido en un mundo de abstracciones sin vida. No tenía un mundo ni un yo visual. Él podía hablar de las cosas, pero no podía verlas directamente. Entonces, el doctor Sachs le recomendó al doctor P tener una vida de música, ya que como nos dimos cuenta, eso era todo para él.
Finalmente, el doctor Sachs, por motivos que desconocemos, no volvió a ver al paciente. Y para el doctor Sachs, esto siempre fue un verdadero misterio. Este caso fue un verdadero misterio. Y al final del capítulo, él nos deja como unas preguntas que nos amplían el horizonte, como ¿qué pudo ser? ¿Pudo ser un tumor en las zonas visuales del cerebro que afectaran algo de su visión, pero no completamente? ¿Pudo ser alguna enfermedad degenerativa? Entonces, hasta el día no se conoce qué tuvo este paciente. Súper. Entonces, bueno, ya como para ir terminando, les hicimos como un grupo de fun facts. Entonces, digamos acá, encontramos una playlist recomendada por Sax. Ahí sí escanean el código en Spotify, la van a encontrar. Yo vamos a estudiar con esa playlist, entonces yo creo que les va a encantar. Estas fueron como canciones que él recomendaba y que se podían encontrar en su iPod. Entonces, esperamos que les gusten. Bueno, entonces también en las conferencias que daba el doctor Oliver Sacks, en las entrevistas que daba, él nos recomendaba varios libros. Entonces, el primero de estos que nos recomendaba es Collected Poems, que es una famosa colección de poemas que es escrita por W. H. Auden. También nos recomienda Actual Minds Possible Words, donde nos habla del estudio, es un libro que nos habla del estudio de la mente, en el cual no se puede limitar a estudiar la capacidad de resolución de acertijos o de comprobar las hipótesis. Y finalmente nos recomienda también Disturbing the Universe, que es una obra que pone en perspectiva los problemas de la conciencia con el mundo real y el universo. Entonces, el doctor, estos tres libros nos dice que le parecían unos libros excelentes y son muy buenos para pasar el tiempo. Y finalmente tenemos varias películas que son inspiradas en su vida y en sus libros. Tenemos Despertares, que como ya les hemos hablado varias veces, narra la vida del Dr. Sachs y el descubrimiento de la L-Dopa, la encefalitis letárgica. Donde actúa Robin Williams, actúa Robert De Niro. También tenemos la película At First Sight, que es basada en el ensayo Ver y no ver, que aparece en el libro Un antropólogo en Marte. También tenemos la película The Music Never Stopped, que es basada en el ensayo también de Oliver Sacks, El último hippie. Y por último tenemos la película Oliver Sacks His Own Life, que está en producción. Entonces esperamos que esta película salga pronto para poder disfrutarla en todas las pantallas. Bueno, y ya por último, para terminar, quisiéramos recalcar que lo que más admiramos de Sachs es que siempre fue empático con sus pacientes. Más allá de verlos como entidades, patologías, casos clínicos interesantes o síndromes extraños, como ya los vieron, él veía a sus pacientes como seres humanos que eran dignos de respeto, de admiración y de amor, donde cada uno de los tratamientos del acompañamiento que realizaba a sus pacientes era en pro de mejorar la calidad de vida de ellos. Siempre se mostró como una persona muy cercana a sus pacientes, donde se interesaba básicamente por escucharlos. Si ustedes leen sus narraciones, que ojalá tengan la oportunidad de sentarse y leer sus libros, se van a dar cuenta que el doctor, más allá de ver un grupo de pacientes, en el ejemplo de Despertares con encefalitis letárgica, veía a personas con familias, con recuerdos, con emociones. Entonces, quizás eso es lo que queremos tratar de dejarles hoy. Muchas veces pensamos o que podemos ser excelentes profesionales o que podemos tener una relación cercana con nuestros pacientes. Isaac siempre desafía nuestro pensamiento y nos lleva a pensar, no, mira que sí se pueden hacer las dos y de una manera espectacular. Entonces, esa es nuestra invitación hoy, también que se interesen por llevar digamos, su área de estudio no solamente a lo que dicen los libros específicamente, sino también a lo que cuentan las historias de los pacientes, a las experiencias y siempre tratar de recordar que esta es nuestra labor, de estar cerca de nuestros pacientes y de mejorar su calidad de vida, independientemente sea un concepto de enfermedad o sea un concepto de salud.
Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado mucho nuestra charla. Muchas gracias a todos y pues también invitarlos a que lean algún libro de Oliver Sacks cuando estén en sus tiempos libres. Como pudieron ver aquí, no es que sean 100% de medicina, el doctor narra de una forma muy increíble todas las cosas que escribe, por lo que uno no siente que en verdad esté leyendo algo de medicina. Entonces, eh, estos libros para momentos de tranquilidad, de libertad, son algo excelente. Entonces, se los recomendamos mucho. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Aris. Muchísimas gracias, Juanjo. En serio, excelente charla. Definitivamente hablar de Sachs en neurobiología es lo máximo. Hablar de cada uno de esos casos que él exponía en sus libros es increíble porque pues cada uno es una experiencia totalmente única. Entonces, bueno, ya de pronto para ir concluyendo la charla, no sé si exista en el público alguien que quiera aportar algo o hacer alguna pregunta a nuestros expositores. ¿Qué dice? Vale, creo que no hay como alguna preguntita o algo así. La verdad, pues sí quería ahí mencionar que pues me parece muy chévere que exista, por ejemplo, una lista de música que pues fuese recomendada por él. La verdad, no conocía acerca de ello. A personas como yo que somos completamente melómanos, creo que es uno de esos recursos que dice uno me sirve. Entonces, nada, agradecerles muchísimo. Siempre las charlas con ustedes me las gozo, me entretengo demasiado. Y ya saben, a cualquiera de los que esté en nuestro público también animarse así como Juanjo y Saris para que puedan ser ahí parte de nuestros expositores y no tienen que ser parte del grupo de interés, no, simplemente necesitamos el entusiasmo por hacer alguna de estas charlitas tan bacanas como la que acabamos de ver. Entonces, mis sinceras felicitaciones a ustedes dos y agradecerles a todos nuestros asistentes el día de hoy. Bien, entonces, no siendo más, desearles que descansen, que pasen un feliz fin de semana y bueno, chao, chao, que estén muy bien. Gracias a todos, gracias Pacho. Gracias, chicos, que estén muy bien.